niño de 12 años estaba sentado en una silla de la estación de policía y repetía una sola frase, como si la hubiera memorizado durante años. Papá decía que era un regalo de mamá. Era una tarde de primavera de 1976. Andrés Hernández había huido de su casa en la Sierra de Guanajuato el 4 de mayo, al amanecer, descalzo, con un camisón empapado en sudor. Llegó al puesto de policía en la calle principal 2 horas después. El oficial Juan Robles fue el primero que lo vio. La ropa del niño no tenía sangre. No había señales de golpes. Solo había un olor que el oficial Robles recordaría para siempre. Humo de leña de encino mezclado con algo dulzón, como cuando la carne se deja demasiado tiempo en un frasco. Era un olor que no se podía quitar con agua y jabón. La familia Hernández vivía en una cabaña de madera en la sierra, a 8 kilómetros del centro de Guanajuato. Tadeo Hernández, de 47 años, viudo desde hacía 3, extrabajador de un aserradero. 2 hijos, Andrés, de 12, y Pedro, de 10. Nadie hablaba mucho de ellos, porque no había nada que decir. Los vecinos apenas los veían. En invierno, las lluvias convertían el sendero a la cabaña en un lodazal. En aquellos tiempos de escasez, cuando la comida apenas alcanzaba, la gente no se preguntaba cómo sobrevivían los demás. Cada quien tenía sus propios problemas. Pero había algo que los habitantes más viejos de la sierra recordarían más tarde. Los hijos de Tadeo nunca parecían tener hambre. En un año en que la gente comía tortillas duras y frijoles pasados, esos niños tenían la piel sana. Era extraño. Tadeo perdió la mano izquierda en un accidente en el aserradero en 1970. Una sierra circular le cortó el antebrazo 12 centímetros por encima de la muñeca. La cicatriz era ancha y morada. Parecía una grieta en la madera. Después del accidente, lo despidieron. La compañía no le pagó una indemnización por mucho tiempo, quizás 3 meses o 5. Después, tuvo que arreglársela solo. No tenía estudios, ni contactos en el gobierno, ni era amigo de algún político, pero tenía hijos que alimentar. Empezó a dedicarse a la carnicería casera. Traía la carne de Irapuato, o eso les decía a los vecinos, o del Rastro de León, a través de contactos, de conocidos. Vendía chorizo, chicharrón y carne seca en frascos. Sus precios eran justos. Nadie pedía papeles. En aquellos tiempos, los canales informales eran la única forma de sobrevivir. La gente se compraba y vendía entre sí, sin registros, sin impuestos, sin preguntas. Si la policía hubiera empezado a controlar a todos los que vendían algo fuera del sistema, medio país estaría en la cárcel. La esposa de Tadeo, Cristina, murió en enero de 1973. La causa oficial fue neumonía. Nunca se le realizó una autopsia. El cuerpo fue enterrado rápidamente en febrero, en el cementerio de la parroquia. El padre Eugenio ofició la ceremonia. Cristina era una mujer callada, humilde, siempre con un rebozo en la cabeza. Una vecina, Elena Mora, la vio 3 días antes de su muerte. Dijo que Cristina tenía la piel azulada y que apenas podía respirar, pero no quería ir al hospital. Tadeo se lo prohibió. Decía que era un pecado dudar de la voluntad de Dios. Después del funeral, Tadeo se encerró en la cabaña con sus hijos. Dejó de ir a misa con regularidad. Dejó de vender carne tan a menudo. Los niños dejaron de ir a la escuela. El inspector de educación envió 2 notificaciones, pero Tadeo respondió que los niños estaban enfermos, que el invierno era duro, que el camino a la escuela era intransitable. Nadie fue a comprobarlo. En el caos administrativo del gobierno de la época, los problemas se desvanecían solos. Los papeles se perdían, los funcionarios cambiaban, el sistema no funcionaba. Si un niño no iba a la escuela,
Era un problema de la familia, no del Estado. En la cabaña reinaba un ambiente de devoción religiosa, un crucifijo sobre cada puerta. El rosario se rezaba cada tarde a las 6:30. Tadeo citaba la Biblia durante las comidas. Hablaba del sacrificio, de la redención, de que Dios pone a prueba a los que ama. Pedro, el hijo menor, declararía más tarde a la policía que su padre les prohibía bajar al sótano, bajo amenaza de castigo físico. Decía que allí descansaba su madre, que era un lugar sagrado. Decía que allí estaba su alma, que había que respetar la memoria de los muertos. Los niños le creían. El sótano estaba cerrado con 2 candados. Tadeo llevaba las llaves en un cordón alrededor del cuello, incluso mientras dormía. Solo bajaba allí al anochecer, a veces en mitad de la noche. Los niños oían sus pasos en las escaleras de madera, el crujido de las tablas, el sonido de un baúl abriéndose, y entonces sentían el olor, humo de encino y algo dulce y nauseabundo, como fruta podrida o carne vieja. El olor se filtraba por las rendijas del suelo y llenaba toda la cabaña. Los niños se tapaban la nariz con las cobijas, pero no servía de nada. Tadeo subía la carne en un cuenco de madera, la cortaba en gruesas rebanadas con un cuchillo, la cocinaba en una olla con sal y papas. Los niños comían porque tenían hambre, porque no tenían otra opción, porque confiaban en su padre. El padre decía que era un regalo de su madre, que ella les había dejado provisiones, que en tiempos difíciles había que ser agradecido. Andrés era el mayor y más desconfiado. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué la carne tenía una textura diferente a la del rastro? ¿Por qué papá no los dejaba bajar al sótano? ¿Por qué los vecinos habían dejado de visitarlos? Tadeo respondía con calma, con un rostro sin emociones. Decía que los hijos no tienen derecho a cuestionar a sus padres, que era el pecado de la soberbia. Decía que si Andrés seguía preguntando, Dios lo castigaría. Le mostraba la Biblia. Le enseñaba un dibujo de Abraham con un cuchillo sobre Isaac. Decía que la obediencia era más importante que la comprensión. En diciembre de 1975, cuando la lluvia había cubierto las ventanas hasta la mitad, algo cambió. Andrés se despertó en mitad de la noche y vio una luz en el sótano a través de una rendija en el suelo. Oyó la voz de su padre. No era una oración, sino algo distinto. Una recitación baja y rítmica, como una letanía. Al día siguiente, su padre estaba más tenso. No miraba a los niños a los ojos. La carne que sirvió para la comida era más oscura, más fibrosa. Pedro dijo que no quería comer. Tadeo lo abofeteó. Fue la primera vez. Desde entonces, el ambiente en la cabaña se volvió insoportable. Tadeo rezaba más alto, por más tiempo, con mayor intensidad. Los niños se sentaban a la mesa en silencio, con la mirada perdida. Nadie iba al sótano, excepto el padre. Nadie hacía preguntas. En el invierno de 1976, desapareció una vecina, Sofía Pineda, de 62 años. Vivía sola en una casita de madera a 1 kilómetro de los Hernández. La policía lo registró como un caso de alguien que se perdió en la sierra. Encontraron su rebozo en un sendero, pero su cuerpo nunca fue hallado. El caso se cerró en marzo. Nadie lo relacionó con la familia Hernández. ¿Por qué lo harían? Tadeo apenas salía de la cabaña. Los niños estaban encerrados en casa. Era una familia devota. El padre Eugenio los visitaba cada 2 semanas. Les llevaba la comunión. Hablaba con Tadeo sobre la Biblia. Más tarde dijo que no había visto nada alarmante. Pero hubo algo que el sacerdote nunca mencionó en público. En febrero de 1976, durante una visita a los Hernández, sintió ese mismo olor en la cabaña, humo de encino y una podredumbre dulzona. Le preguntó a Tadeo qué era ese olor. Tadeo respondió
que estaban ahumando carne en el sótano, que era un método tradicional que su padre le había enseñado. El sacerdote asintió y nunca más preguntó. ¿Fue ciego, cobarde o simplemente un hombre que no quería saber? Esa pregunta quedó sin respuesta. El 4 de mayo de 1976, Andrés se quebró. No podía dormir, no podía comer, no podía mirar a su padre a los ojos. Algo dentro de él se rompió. A las 5 de la mañana, mientras Tadeo dormía, Andrés salió de la cabaña. No se puso zapatos, no se llevó abrigo, solo tomó una cosa, el rosario de madera de su madre, que su padre guardaba en la mesita de noche. Era el único recuerdo de Cristina que quedaba en la casa. Corrió 8 kilómetros por un sendero a través del monte. Sus pies sangraban, sus pulmones ardían, pero no se detuvo. Llegó al puesto de policía a las 7:20. El oficial Juan Robles abrió la puerta y vio a un niño que parecía un fantasma. Andrés solo dijo una frase: «Papá nos da de comer a mamá». El oficial Robles no entendió de inmediato. Pensó que el niño deliraba, que había huido de casa tras una pelea, que estaba en shock. Pero algo en los ojos de Andrés le hizo escuchar. Un miedo profundo y frío, como si el niño hubiera visto algo que los humanos no deberían ver. Robles tomó la declaración. Pidió refuerzos. A las 10 de la mañana, una brigada de 3 policías se dirigió a la cabaña de los Hernández. Andrés se negó a ir con ellos. Se quedó en el puesto, envuelto en una manta, aferrando el rosario de su madre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando la policía llegó, Tadeo estaba sentado en el porche. Fumaba un cigarrillo. No huyó, no se defendió, no hizo preguntas. Miró a los policías con calma, con la expresión de un hombre que ya lo sabe todo. Pedro estaba en la cabaña, encerrado en una habitación del piso de arriba. No lloraba, no gritaba, no reaccionaba. Estaba sentado en la cama, mirando a la pared. Cuando un policía le preguntó si estaba herido, negó con la cabeza. Cuando le preguntó si le tenía miedo a su padre, no respondió. El oficial Marco Cuevas, de 26 años, fue el primero en entrar al sótano. Más tarde escribió en su informe que el olor era insoportable. Humo de encino, podredumbre dulce y algo metálico, como óxido en hierro viejo. Encendió una lámpara de queroseno. Vio un baúl de madera bajo la ventana. El baúl medía 1 metro de largo y medio de ancho. Estaba hecho de tablas de pino y cerrado con 2 candados. Las llaves estaban en el bolsillo de Tadeo. Cuevas abrió el baúl lentamente. Le temblaban las manos. Dentro había 3 frascos con carne oscura en salmuera, 4 trozos de carne seca envueltos en tela, un cuchillo de madera para cortar, un hacha de mango corto y un cuaderno de cuadrícula, amarillento y de tapa gruesa. Cuevas abrió el cuaderno. En la primera página estaba escrito: Libro de provisiones, 1971. Las páginas siguientes contenían fechas, iniciales y notas breves. Todo escrito a lápiz, con una letra uniforme y tranquila. CM, 12 de noviembre del 72, Sendero de Arriba, 6 kilos. TS, 3 de abril del 73, El Paso de Montaña, 4 kilos. SP, 20 de enero del 76, El Pueblo, 7 kilos. Cuevas sintió que se le revolvía el estómago. Salió del sótano, tomó aire y vomitó en la tierra. Un segundo policía bajó, luego un tercero. Todos tuvieron la misma reacción. Tadeo fue arrestado ese mismo día. No opuso resistencia, no intentó justificarse. Cuando le preguntaron qué significaban las iniciales del cuaderno, respondió: es solo la lista del mandado. Cuando le preguntaron de dónde sacaba la carne, respondió: de gente que ya no la necesitaba. Pedro fue enviado a un hogar de acogida. Andrés fue a otro.
Los hermanos fueron separados porque los psiquiatras consideraron que el trauma compartido dificultaría su regreso a la normalidad. Era el procedimiento estándar en aquella época. El cuaderno del sótano fue asegurado como prueba. El baúl de madera también. La carne se envió a un laboratorio en la Ciudad de México. Los resultados tardarían 2 semanas. Era mayo de 1976. El sistema funcionaba lentamente. Mientras tanto, la policía revisaba la lista de personas desaparecidas en la región de Guanajuato. Entre 1971 y 1976, 17 personas habían desaparecido sin dejar rastro. La mayoría eran turistas que se habían perdido en la sierra. 2 eran residentes locales que se habían marchado sin despedirse. No se encontró ningún cuerpo. Las iniciales del cuaderno coincidían con 3 nombres: Carlos Muñoz, Teresa Soto y Sofía Pineda. Todos desaparecieron en fechas cercanas a las del cuaderno, pero no era una prueba contundente. Las iniciales podían significar cualquier cosa. El cuaderno podía ser una invención, las notas de un loco. Los resultados del laboratorio llegaron en junio. La carne era humana. No había duda. El ADN correspondía a 3 personas diferentes, pero no había datos suficientes para identificarlas. En 1976, las técnicas eran primitivas. El juicio comenzó en diciembre de 1977 y duró hasta febrero del 78. La defensa, asignada por el Estado, argumentó que Tadeo padecía una enfermedad mental, que actuó en un estado de locura, que su familia pasaba hambre y que el sistema les había fallado. El fiscal argumentó que Tadeo actuó con premeditación, que llevaba el cuaderno como un libro de contabilidad, que vendía la carne a los vecinos, lo que sugería que era consciente de sus actos. Los testigos describieron a Tadeo como un hombre reservado pero racional. Nadie vio en él síntomas de psicosis. El principal problema era la falta de cuerpos. Sin cuerpos no se podía probar el asesinato. Se podía probar la posesión de carne humana, el comercio ilegal, el maltrato infantil, pero el asesinato requería pruebas contundentes, cuerpos, testigos, un arma homicida con el ADN de las víctimas. Los testimonios de los hijos fueron clave, pero controvertidos. Andrés testificó que su padre les daba de comer carne diciendo que era un regalo de su madre. Pero, ¿dijo el padre literalmente, es su madre? ¿O solo sugirió que era su espíritu, su bendición? La memoria de un niño es vulnerable al trauma. La defensa explotó esa duda. Pedro testificó que su padre les prohibía bajar al sótano, pero que nunca vio lo que había allí. Nunca vio un cuerpo, nunca presenció un asesinato. Habló de los olores, de la atmósfera de miedo, de la carne que comían, pero eran suposiciones, no hechos. Los psiquiatras evaluaron a ambos niños. Un informe de abril de 1977 concluyó que Andrés mostraba síntomas de TPT, trastorno de estrés postraumático, y disociación. Pedro presentaba mutismo selectivo y una profunda desconfianza. Ambos eran incapaces de recordar los hechos con precisión. En el tribunal, durante la única sesión pública a la que se permitió el acceso a los medios, ocurrió algo que los testigos nunca olvidarían. Fue el 9 de enero de 1978. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares de las víctimas. Tadeo Hernández estaba sentado en el banquillo de los acusados, vestido con un uniforme gris de prisionero. Tenía la cabeza calva, las mejillas hundidas y la cicatriz en el antebrazo izquierdo. Sostenía un rosario de madera, no el que Andrés se llevó, sino otro que le había dado el capellán de la prisión. El juez, Enrique Barrera, le pidió a Tadeo que se pusiera de pie y respondiera a la acusación. Tadeo se levantó lentamente. Miraba al frente,
no al juez, ni al fiscal, ni al público. Miraba al vacío. El fiscal leyó la lista de cargos: maltrato familiar, comercio ilegal de carne, posesión de restos humanos y sospecha de asesinato. Le preguntó a Tadeo si se declaraba culpable de alguno de los cargos. Tadeo guardó silencio por un largo momento. Luego dijo en voz baja pero clara: alimenté a mi familia. Era mi deber como padre. Dios lo entiende. La sala se quedó helada. Nadie se movió. Nadie respiró. Esas palabras no eran una confesión, pero tampoco una negación. Eran algo intermedio, una declaración filosófica, una justificación moral que no encajaba en ninguna categoría legal. El juez Barrera preguntó: ¿admite haber matado a esas personas? Tadeo respondió: yo no maté a nadie, ya estaban muertos cuando los encontré. Esa fue la primera y única referencia directa al origen de la carne. Pero la mentira era tan evidente que nadie le creyó. La gente no muere por accidente en tal número, en esos lugares, con esa regularidad. El diario era demasiado detallado, demasiado sistemático, demasiado racional para ser obra de un loco que solo recogía cadáveres. El juicio terminó con una sentencia: 15 años de prisión por maltrato familiar y comercio ilegal. Ningún cargo por asesinato. El fiscal apeló, pero la apelación fue desestimada en mayo. Las pruebas eran insuficientes. La documentación del juicio fue archivada en el Tribunal Regional de Guanajuato. Pero en 1983, durante una reorganización del archivo, parte de los expedientes se perdió. Las transcripciones de los interrogatorios, los informes psiquiátricos, la lista de testigos, todo desapareció. Oficialmente fue un error burocrático. El baúl del sótano fue llevado a un almacén de pruebas en la capital. En 1979 todavía estaba allí, según los registros, pero en el 80 el registro se interrumpe. No hay ninguna mención de su destrucción, traslado o paradero. El baúl desapareció. El cuaderno, el hacha y los frascos también desaparecieron. La única prueba de que esos objetos existieron son los informes policiales de mayo del 76. Pero esos informes son difíciles de encontrar. Hay que saber el número exacto del caso, el nombre del oficial, la fecha de la denuncia. Tadeo Hernández murió en su celda en el penal de Guanajuato en marzo de 1984. La causa oficial fue un infarto. No hubo autopsia. Su cuerpo fue entregado al padre Eugenio, quien ofició un funeral privado. Su tumba está en el cementerio de la parroquia, sin nombre en la cruz. Andrés y Pedro Hernández viven hoy con nombres diferentes. Se han negado a dar entrevistas. Han rechazado cualquier contacto con los medios. El único rastro que queda de ellos es un informe psiquiátrico de 1977 que dice: los pacientes muestran una profunda incapacidad para definir el trauma. No pueden decir cuándo empezaron a saber. No pueden decir cuándo dejaron de creerle a su padre. Esa frase contiene la pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Cuándo se da cuenta un niño de que la comida que recibe es algo prohibido? ¿Cuándo distingue el amor paternal de la manipulación? ¿Cuándo comprende que la normalidad en la que vive no es normal? Los habitantes de la sierra todavía evitan el tema. Los más viejos, los que vivieron en aquella época, guardan silencio. Si alguien pregunta, responden que no recuerdan, que fue hace mucho tiempo, que no vale la pena remover el pasado, pero todos recuerdan, todos saben. Elena Mora, la vecina que vio a Cristina 3 días antes de su muerte, dijo en una entrevista en 1990: sabíamos que algo andaba mal, pero ¿qué íbamos a hacer? ¿Ir a la policía? En esos tiempos, la policía no ayudaba, la policía creaba problemas. Era mejor no saber. Esa era la verdad de aquella época. Un sistema en el que hacer preguntas
era más peligroso que el silencio, donde meterse en los asuntos de otra familia podía terminar en represalias, donde los vecinos se espiaban unos a otros y la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. Pero esa verdad no es una excusa. No cambia el hecho de que una docena de personas sabían de los niños encerrados, del olor extraño, de la carne vendida fuera del sistema. Y nadie hizo nada, hasta que un niño huyó descalzo a través del monte. El padre Eugenio fue trasladado a otra parroquia en 1979. Murió en el año 2000. Nunca concedió una entrevista pública sobre la familia Hernández. En el archivo parroquial hay una nota de febrero del 76. Visita a los Hernández, familia con necesidad espiritual, pero estable. Estable. Esa palabra fue suficiente para no intervenir. Estable significaba que no había crisis, que no había motivo de alarma, que todo estaba bajo control. En un sistema donde había miles de crisis, la estabilidad era la mejor de las noticias. Las preguntas que quedan son más devastadoras que las respuestas. ¿Cuántas personas desaparecieron realmente en la región de Guanajuato entre 1971 y el 76? La lista oficial dice 17. ¿Pero es una lista completa? En aquellos tiempos, los registros de personas desaparecidas eran un caos. Si alguien sin familia, sin documentos, sin domicilio fijo desaparecía, podía dejar de existir sin dejar rastro. Turistas, vagabundos, fugitivos. Esa gente no figuraba en los registros. ¿Tadeo actuó solo? ¿Alguien más lo sabía? El diario sugiere regularidad, método, organización. Ese no es el perfil de un asesino impulsivo. Es el perfil de alguien que planea, que calcula, que administra sus recursos. Hubo otros en Guanajuato, en otras ciudades, en otras cabañas en la sierra, que hicieron lo mismo. Creó el sistema de la época las condiciones para que crímenes como este pudieran durar años sin ser descubiertos. Aislamiento, pobreza, falta de control estatal, miedo a las autoridades. En 2019, una investigación gubernamental comenzó a estudiar las desapariciones sin resolver de esa época. Intentan comparar los viejos registros policiales con los censos, las actas de defunción y los expedientes judiciales. El material está incompleto. Muchos archivos fueron destruidos. Muchos documentos se perdieron. ¿Descubrirán la verdad sobre Tadeo Hernández? ¿Encontrarán más nombres, más fechas, más tumbas sin cruz? Y si lo hacen, ¿qué cambiará? Quedan dos preguntas. Si todos sabían que algo andaba mal, ¿por qué nadie tocó a esa puerta? ¿Y qué dice eso de nosotros, de una sociedad que prefiere no saber antes que enfrentar la verdad? La última imagen que perdura no es la del juicio, ni la de la cárcel, ni la de la tumba sin nombre. Es la de un rosario de madera en las manos de un niño de 12 años que corre descalzo por el monte. Un niño que repite una frase, como si fuera la única forma de entender lo que vivió. Papá decía que era un regalo de mamá, y esa frase contiene toda la tragedia, no por lo que hizo el padre, sino porque sus hijos le creyeron, porque tuvieron que creerle, pues ese era su mundo, su normalidad, su única realidad. ¿Se puede perdonar a una sociedad que guarda silencio? ¿Se puede perdonar a unos niños que no sabían? ¿Se puede perdonar a un sistema que permitió este crimen? O quizás la verdadera pregunta es, ¿cuántas historias como esta siguen esperando en un archivo olvidado, en el sótano de una casa vieja, en la memoria de la gente que tuvo miedo de hablar?